El dragón no conquistó el reino por la fuerza. Lo hizo por invitación. Al principio el trato fue razonable. Según cuentan las crónicas, la bestia reclamaba un tributo para calmar su ira, y el pueblo, en su infinita capacidad para negociar con el desastre, aceptó. Dos ovejas al día. Ese era el precio de la paz. Un precio pequeño por dormir sin mirar hacia la cumbre. Pero la paz comprada con sangre ajena siempre tiene fecha de caducidad. El día que los establos quedaron vacíos, el dragón no esperó en silencio. Bajó de la cumbre y con una sola exhalación de fuego, convirtió los campos de trigo en un cementerio de ceniza. Sin cosechas, el reino se asomaba a la hambruna. El dragón ya no pedía una vida, ofrecía a cambio del sacrificio que el resto no muriera de hambre entre las llamas. Fue entonces cuando la lógica del pueblo evolucionó. No afilaron las espadas porque el miedo al fuego era mayor que el respeto a la vida. Afilaron los censos. Empezaron a convencerse de que la muerte de uno era la salvación de todos. Una aritmética cruel donde la moral se rinde ante la estadística. Es un sacrificio necesario, repetían en la plaza, mientras el humo de los cultivos quemados aún les llenaba los pulmones. No lo hacían por maldad, sino por esa cobardía que llamamos sentido común. El dragón les había dado una opción, ser verdugos de uno solo o víctimas todos juntos. Y el pueblo, como siempre, eligió que el cuchillo cayera en el cuello del vecino. Lo verdaderamente aterrador no era el monstruo, era la costumbre. Transformaron el pánico en gestión, y en el centro de esa gestión estaba Elías, el escriba del sorteo. Un hombre gris, de manos manchadas de tinta, encargado de custodiar el libro donde figuraban todos los nombres del reino. Elías conocía un secreto que el dragón ignoraba. Por las noches, los pilares de la sociedad llamaban a su puerta. Nobles y mercaderes traían sacos de oro para que Elías borrara el nombre de sus hijos y pusiera, en su lugar, el del hijo de un campesino hambriento. Pero lo más crudo no era la avaricia de los ricos, sino el rencor de los pobres. Muchos empezaron a ofrecer a sus propios hijos por una moneda de plata, solo para asegurarse de que el vecino sufriera la misma cadena. El sistema no solo protegía a los fuertes, alimentaba el odio entre los débiles para que nadie mirara hacia la montaña. El horror, cuando se organiza, deja de parecer horror. Se convierte en sistema. En el palacio, la princesa, única voz discordante, había suplicado a su padre detener el horror. Pero el rey, ciego en su trono de oro, pensaba que su linaje estaba a salvo, por encima de la chusma que subía a la montaña. «Es política, hija mía, no moral», decía con una condescendencia que helaba el aire. Pero el azar, o quizás el rencor de Elías, tiene sus propios planes. El día que el sorteo señaló a la princesa, la corona se derritió. El rey no aceptó el mal menor cuando el cuchillo apuntaba a su cuello. El horror dejó de ser estadística y se convirtió en desesperación. En un acto de puro pánico, desesperado por salvar su estirpe, el rey envió emisarios a cada rincón, llamando a cualquier caballero para matar al dragón. Ella no gritó, ella no lloró. Ella solo hizo una pregunta que nadie quiso responder en la plaza. ¿Cuánto tiempo más pensáis alimentar algo que nunca se sacia? Entonces llegó él. San Jorge observó la plaza y miró a los ojos de los habitantes con una lucidez que dolía. Jorge había respondido al llamado del rey, pero su batalla no sería para salvar a la princesa, sino para exponer la traición. «No es el dragón lo que os tiene sometidos», dijo. «Es el acuerdo». Jorge no entró en una cueva, entró en un matadero de esperanzas. La bestia lo esperaba en la penumbra, pero antes del choque del acero, hubo un instante de silencio aplastante.
El dragón no era una bestia ciega, era un espejo. Miró al caballero y le hizo comprender la peor de las verdades. Mira hacia abajo, caballero. No rezan por tu victoria, rezan por tu derrota. Si me matas, tendrán que enfrentarse a lo que son. La batalla fue una carnicería de sombras. Jorge cayó 1, 2, 3 veces, pero lo que realmente le aplastaba era la densa cobardía de los 1000 ojos que lo miraban desde abajo, esperando que fracasara para no quedar en evidencia. Cuando el acero finalmente atravesó el corazón, el dragón no rugió, simplemente exhaló. Un suspiro de alivio, como si el monstruo mismo estuviera cansado de ser la excusa de aquel reino. Con la bestia muerta, el rey, en un estallido de gratitud bañada en alivio, se acercó al caballero. Frente a los ojos de un pueblo que aún buscaba a quién culpar de sus pecados, le ofreció el tesoro más grande del reino, la mano de su hija y un trono a su lado. Pero Jorge miró la mano del rey y vio en ella la misma tinta de Elías. Vio un premio que era en realidad otra cadena. No he venido por vuestro oro, ni por vuestro linaje, dijo con una voz que cortaba el aire. He venido a matar al monstruo, pero vuestro reino está lleno de ellos y no todos tienen escamas. Jorge no se quedó a la fiesta. No buscaba el descanso de los palacios, sino la verdad de los caminos. Se marchó esa misma noche. Sabía que si el pueblo no aprendía a vivir sin monstruos, crearían uno nuevo. Quizá no tendría alas, pero sería igual de útil. Porque el dragón no solo devoraba personas, devoraba responsabilidades. Prefiriendo la soledad del que ayuda al prójimo antes que la comodidad de quien se sienta a la mesa de los que sacrifican a los suyos. Sabía que su tarea no había terminado. Mientras hubiera un hombre escondiendo su miedo tras una excusa, habría un dragón que matar. Y ahora, te pregunto a ti, que me escuchas a media voz. Si tu dragón desapareciera hoy, ¿qué parte de tu vida se quedaría sin excusa? Deja un me gusta para mantener este fuego encendido. Suscríbete y elige tu próxima historia.